tenemos a nuestra invitada, que ya es de la casa. Sí, La señorita Laura, señora. Sí, ya señora por la edad, casi. Laura corresponde. Chiabrando, que hoy estrena películas acá en La Plata, película acá en La Plata, segunda. Segunda película. La primera en Soledad. La primera en Soledad, exactamente. Así que, ahí donde no estás. Ahí donde no estás. Se estrena hoy en el Cine Select. Por suerte la pudimos ver. Sí. La disfrutamos acá. Debatimos sobre la película. Bien. Porque si hay algo que tiene interesante, que abre el debate. Exactamente. Y eso está buenísimo. Siempre una película que abre el debate es lo mejor que hay. Primero, contanos cómo surge esta historia y de qué trata la película. Bien. Surge a partir de un hecho concreto, que fue que en pandemia se suicidó un amigo de mi hijo, y yo como mamá tuve que acompañar a Teo en su duelo, y además esa situación a mí me despertó un montón de miedos como mamá que no tenía ni se me cruzaban por la cabeza. Entonces, de esa situación y de ese acompañamiento y de todo ese proceso y de un contacto con la mamá del chico, surgieron un montón de escrituras, y en paralelo yo hacía muchos años que estaba escribiendo cosas sobre mis padres que tuvieron una relación muy larga, de 62 años de casados, falleció hace poco mi papá, pero ese vínculo tan largo, tan de que los años los iban volviendo cada vez más iguales, un poco que se los dije a ustedes dos también, pero mis papás realmente eran dos personas que las veías y se habían mimetizado mucho. Se van mutando los padres. Sí. Se van mutando. Sí. Es verdad, es justo la palabra, mimetizar. Se Sí. mimetizan de una manera que decís, no puede ser. Termina la frase del otro, Claro. se miran solamente y ya está. Ya se entienden todo. O, no, está así por esto. Y uno lo entiende más que otro y decís, ¿por qué está así? Por una cosita. Bueno, listo. Y mi papá, una persona muy seria, pero muy graciosa para mí, con unas salidas, creo que es con la persona que más me reí en mi vida. Entonces tenía muchas cosas escritas y ahí algo que de repente, y mi papá desde los 80 siempre empezó a decir, bueno, este debe ser mi último cumpleaños, porque fue el más longevo de su familia, se murió con 91, o sea que estuvo 11 años diciendo, este va a ser mi último cumpleaños, esta va a ser mi última Navidad. La Marta, nuestra abuela estuvo así. Estuvo casi dijo, 6 años, yo pedí, 7 años. Claro, yo pedí llegar a los 80 y se fue a los 84 y es como, bueno, sí, claro. me voy, este es el último, y bueno, terminó también yéndose. También con la edad que ella quería, ¿viste? Cuando hay algo ahí, me parece que ellos sintieron que cumplieron su ciclo, me parece como también y ratificante. Que llegaron bien, y que después mi papá tenía mucho, casi no veía, entonces tenía mucho miedo de quedarse ciego antes de morir, un montón de cosas ahí. Pero bueno, en esas escrituras, este miedo, la muerte que tenía él, pero como ganas y esperándola, pero con miedo, había todas esas cosas, de repente se me unieron en esta escritura y de ahí salió el guión. Vos sabés que a mí me llamó mucho la atención. Este fin de semana vi Amarga Navidad. No la vi. No la viste, la de Almodóvar, anotada. porque justamente vos que sos guionista, que te gusta toda esa historia, habla de el desarrollo de un guión, de una película. Mira. En este caso, yo a mí me da la sensación que a Almodóvar le está costando escribir y escribe mucho sobre sí mismo y todos sus procesos, pero la película es interesantísima porque justamente escribe un guión en base a su asistente, que también obviamente se le ofende, que está acompañando a una amiga que falleció, también se suicidó el hijo y está pasando todo un proceso. Entonces él como que toma la historia y lo usa para escribir y dialoga mucho con esto del guión y me llamó muchísimo la atención. Y yo porque sabía tu historia, más o menos yo sabía lo que había pasado, que vos estabas pasando todo ese proceso con tu papá. Entonces yo encontraba las conexiones y digo, qué loco. ¿Y cómo tomó la otra persona? Que más o menos, si vio la película, la mamá de este chico, porque si nosotros dejamos de tener contacto. Listo. El vínculo era el club al que iba Teo y ellos desaparecieron de ese círculo y no hubo manera después como de contactarse y... Claro, la escritura del guión viene aparte de
¿a vos qué te pasaría Sí, a raíz como la de ese realidad es pensamiento que, de... digo, surge de las reflexiones que a mí me llevaron a pensar, digo, la historia de este chico no está en la película, ni No, esa obvio. madre, Claro, ni nada claro. por el estilo. Fue sobre esos sucesos lo que a mí me llevó a pensar. Justamente el otro día le decía a uno de los chicos que hizo continuidad, le decía, me quedo pensando en estas veces que vengo hablando, digo, yo nunca, digo, bueno, sí, lo hablé con Teo, obviamente, pero nunca hablé con esta familia, decir, bueno, esta situación. Lo que pasa es que me parece, digo, la película no habla de eso. No. Digo, No, es no, exponer a la otra persona a decir, che, mirá, no sé, Claro, porque No, ni sí, siquiera es sí, su vivencia porque tampoco. ni siquiera no, Ni- nació Nada. de eso. Es la idea de ese- que desencadena del pensamiento. Claro. Sí, sí, Entonces, pero ahí sí se me atravesaron estas cuestiones de pensar, ¿corresponde, no corresponde? No tengo la certeza de si corresponde o no corresponde, pero me parece que sería hasta más feo decirle, che, por lo que te pasó a vos. Sí, esta idea claro, surgió. Tal cual. Sí, no tal sé. Además es algo que yo lo trato con mucho respeto y con... Sí, Digo, hasta absolutamente. desde el dolor, digo, pero bueno, no sé, ahí se me cruzaron justo estos días, reflexionaba sobre eso, digo, también la ética de uno cuando hace algo, el cine, la ética del cine cual. y Sí, esas sí. cosas, pero bueno, la realidad es que yo después de ese momento tuve contacto un par de veces, un par de meses después y la realidad que no hubo nunca más un acercamiento. La última vez hubo un mensaje así como bastante fallido Claro. y además debe ser difícil después No, querer sí, seguir obvio. con... No, y seguramente la madre en cuestión tal vez no es lo primero que está pensando en algo, en acercarse a un contenido similar a su No, suceso, sin duda. digamos. Entonces, tal vez lo pueda ver mucho después. Sí, Si es que lo puede recorrer, ¿no? O sea, claro. También hay que pensar esas cosas. ¿Lo podrá recorrer una madre? Mira, me pasó hace poquito, le mandé a un periodista cordobés, me dijo, yo tuve una situación, una tragedia en mi vida, qué sé yo, me interesa verla, a ver qué. Me hizo una devolución hermosa, pero desde un dolor, Claro. claro. Ujú. atravesado con un dolor que yo digo, ay, está bien que le haya mandado, ¿viste? Bueno, a mí se me empiezan a las culpas. No, sí, a caer es las normal culpas. también. Pero yo creo que la película lo que retrata es justamente este duelo que no consigue duelar del todo por todo lo que está atravesando. Y eso es lo más rico para mí de la película. Cómo ella está atravesando, trata de atravesar su duelo mientras sabe que en cualquier momento va a llegar otro. Está como, no sé si la palabra es amigándose, pero como tratando de entender de que, bueno, en algún momento esto va a suceder. Primero te quiero felicitar. Gracias. Increíble. Y te quería preguntar el tema de actores. Nosotros cuando nos pusimos a hablar con Bruno de la película, notamos que la mamá, la relación que tiene con la mamá es muy natural. Es esa ida y vuelta, ese feedback que tienen constantemente. Es como mamá que... inimputable. Sí, Claro. Mamá Tal inimputable. cual. Mamá Imputable. imputable. Mamá inimputable. Imputable que Sí. decís desubicadísimo. El comentario te pido, por favor. Hasta la estaba viendo y digo, ¿cómo le vas a decir? Pero ella, para mí, es lo más rico de ese feedback que tienen. Las respuestas. Ella siempre le hacía como, le respondía de manera directa como, te respondería un hijo, realmente, como te respondería un hijo. Yo creo que eso es un logro de la película y nada, quería saber cómo se elaboró eso, cómo haces que dos actores que no se conocen o que directamente se vieron un par de veces sean madre e hija, porque se retrata muy bien en la película eso. Sí, ahí lo que hicimos fue, no se conocían ellas. Y lo que hicimos fue juntarnos un par de veces los cuatro como para leer el guión, tratar de entenderlo, pensar la particularidad de cada personaje. Claro. Después sí me junté más veces con Noé sola, que tenía como un trabajo
muy particular para hacer. Ujú. Y bueno, y con Ana María es una gran actriz de teatro de acá, Sí. platense, ha trabajado en otras películas. De hecho, el año pasado se estrenó La Casa del Minotauro, que es una película Sí. también platense Sí. del teatro argentino, y ella también es la protagonista. Pero Ana está formada desde el teatro y tiene esa característica de ser una persona muy expresiva, muy para afuera. Entonces con ella sí tuvimos que hacer un trabajo más minucioso de que esté todo esto Sí. de construir la madre inimputable, pero de contener un poco la expresividad. Claro, que no sea tan expresivo, tan exagerado. esa Exactamente. exageración, Así que, Sí. pero bueno, ahí los 4 estuvieron súper entregados a todo, a las propuestas, a pensarse. Sí, a la construcción de los vínculos. A mí la escena que más me gustó fue la del auto con la hija, que ella agradecía, gracias Rocío, esa para mí fue la expresión más cercana a una madre y una hija, y también entendiendo de que a veces las dos estaban atravesando algo súper doloroso, cada una lo vivía a su manera, pero al mismo tiempo ella siendo como, nadie me entiende, el dolor es tan grande que al mismo tiempo lo más natural que es un encuentro así, como nosotros, el no entender lo que está viviendo el otro, Claro. o entenderlo pero no poder ayudar, o no poder tampoco, digamos, encontrar una manera de que las dos encaucen una buena comunicación, como ella diciéndole, bueno, basta, como cortala, superala, la vida sigue, y ella como... No entendés el vacío que yo siento, y yo tampoco le puedo poner como una forma, me parece. Y es como Claro. esa expresión del auto para mí es espectacular, y es una de las que recorrí tal vez más veces a entender, porque me pasa a mí hasta en lo cotidiano y sin atravesar un duelo, me parece que es hasta natural, y que a esto iba de lo que a mí me pasó cuando vi la película. Muy, muy lejano a que haya como y corrígeme si me equivoco, pero es un inicio, un conflicto y un desenlace. Para mí la película es el conflicto desde el principio hasta el final, siempre. En esto del espoleo no te va a espolear nada, porque es una película que vive en conflicto, que no te va a dar una solución, que no te va a decir cómo atravesar el duelo. Muy lejano a eso, es una persona en la que se sumerge totalmente en el dolor y que no está encontrando más que habitarlo. Claro. Sí, un poco es eso, digo. De alguna manera todos fuimos educados en el cine clásico, en el que hay un inicio, un desarrollo y un desenlace, y un poco esto se corre de ahí, intenta construir como a partir de pequeños detalles algo más cercano a la vida real, a qué momentos miro, entonces lo que sostiene en realidad son tensiones y pequeños momentos que por ahí se cortan antes, o el enojo cuando no salta, o la chicana cuando queda, y eso es un poco como lo que sostiene la estructura, que en un relato clásico lo sostiene el conflicto central. Claro. Acá un poco el mecanismo es ese, es como centrarse en esos detalles que pueden construir, que la vida natural también es una película en sí misma, me parece, como eso también es como que ella sigue teniendo, o sea, su hija sigue teniendo la vida, sigue, estoy conociendo un chico, digo, como toda una naturalidad mientras están atravesando algo que es vivir con sus abuelos, digo, como toda una realidad que ya de por sí es un conflicto, digo, en una vida cotidiana normal, ir a vivir con muchos adultos. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es como vivir todos adultos en una misma casa, es un conflicto de por sí, porque todos son diferentes. Sí, además es mudarte a otra casa, digo, dejar tu casa de lado, tenés todo, digo, las ansias de intentar, porque, digo, los 4 personajes están atravesando un duelo a su manera, pero la realidad es que hay un adolescente que quiere, digo, atravesar el dolor, pero seguir intentando construir una vida. Entonces, sí, tal cual, sabiendo que tiene todo por delante, y aparte como lo que yo veía también era el vínculo con la madre, cómo ella trataba de armarlo, y la madre como que a veces no llegaba a armarlo o a sentir ese vínculo tan maternal que generalmente tenemos, de que viene alguien y te charla algo y vos se lo seguís, sino que veía como que ella o trataba de esquivarlo, o bueno, vamos a tratar de pasar esto lo más rápido posible, que eso también es un logro, ese vínculo atravesado por el duelo, ¿no? Obviamente ese vínculo atravesado por el duelo es lo más notorio de la película entre estos dos personajes, y cómo el duelo no solo se atraviesa, como decías hoy,
también en la adolescencia, ¿no? La madre está atravesando ese duelo de que ya su hija Claro. es una adolescente, o sea, dejó de ser una niña y es una adolescente hoy en día. Y obviamente ahí tenés ahí. No, y sabes lo que pasa, lo que a mí me llama la atención de la película, que más allá de que sea adolescente, uno para un hijo, a ver, el hijo uno acompaña el crecimiento, acompaña la vida. Acompaña la vida. Sí. Y con los padres, nos guste o no, cuando son adultos mayores, acompañamos hacia la muerte. Que es tremendo Sí, sí. pensarlo de esta manera. Estamos acompañando, cuando empezamos a cuidar a nuestros papás, es acompañar hasta la muerte. No nos queda otra. En cambio, cuando cuidamos a nuestros hijos es acompañar a la vida. Y esa hija también viene a ser un reflejo de lo que tendría que estar acompañando a su otro hijo. Claro. Con lo cual te genera un montón de conflictos esa película Sí, además, por ese lado. Pienso, digo, también esa madre pienso, la culpa que le queda a una mamá que le pasa una situación así, Sí, sí. por más que no haya tenido culpa, obviamente, porque la culpa no va a ser de nadie. No, de nadie. No, Pero no, digo, no. ¿cómo? Y yo imagino que yo no me sentiría responsable, yo. Me sentiría que no podría. Obvio, sí, sí, Digo, sí, sí. y- No, sí, tal cual. No digo- hice algo, ¿qué no hice? ¿A qué no presté ¿A qué atención? no presté atención? Mm. Exactamente. Entonces decís, bueno, tiene otra hija adolescente. Trata de Puede no repetirlo, subsanarlo, puede subsanar. subsanar algo que no haya visto. Claro. Sí, tal cual. Entonces un poco elegí esos 4 personajes con esas edades un poco justamente para eso, para investigar sobre esas posibles reacciones. Bueno, y la figura de ese padre que para mí es como un pequeño refugio en... Sí, también esas 4 personalidades diferentes, ¿no? O sea, en un mismo lugar, esas 4 personalidades, un adolescente con todo lo que conlleva un adolescente, una madre con todo lo que conlleva una madre y aparte dueleando, un padre que ya directamente se está dejando como ir de a poco y el más sereno, el más tranquilo. Que Sí, porque trata- los padres suelen ser los más, no digo que la madre, hay madres que también sean así, que no sea excluyente, pero los padres son como más, no me rompan las bolas en el final. Te dicen, ya está, ya viví, conmiví. A mí otro también me rol pasó lo mismo con mi también, viejo. digo. Me parece Dice, muy ya viví, divertido, ya. de hecho, el rol del padre desde el comienzo, desde la primera escena, y todo el folclore que sale, dale, como ese arengue y él como yendo. Como que es muy divertido el inicio, y ella frustrándose porque nada, ni siquiera lo simple le sale. Claro. Y al mismo tiempo él queriendo aún en su vida súper adulta, queriendo explorar nuevas experiencias. Eso me parece, y esa complicidad entre padre e hijo me parece hermosa y que se refleja al instante, como ella muy refugiada en su papá y con esta contraposición de su mamá que siempre está todo el conflicto. Claro. Como no. Yo tengo un poco la sensación de que hay algo también que me gusta observar a mí, que es como el rol femenino. Digo, bueno, y las madres iban a ser las que sigan poniendo la lupa sobre las cosas toda la vida. Sí. Digo, y es así. Entonces hay algo de eso, de esa madre que ya es grande, que ya no tiene y la reta a su hija. Digo, hay algo ahí de que Sí. le marca las cosas. Digo, entonces hay algo ahí que me parece que es eso, como esos roles que nos fueron dados, y bueno, y el padre, y bueno. Despojado de todo y es como el copado, el padre copado, el que, bueno, no sé. Sí, siempre queda bien parado porque Sí, tampoco sí. se compromete mucho. Por eso te digo, el padre copado, el papá Sí. copado. A mí me gusta que siempre tenés, a ver, en las películas, ya tu anterior película, también La Noche Sin Mí, que si bien la hiciste con Ana María, Laura Berch. con Berch, me parece que encontrás algo siempre en el rol de la mujer y siempre en el cuidado y el peso, ¿entendés? Todo, cómo tienen que atravesar un montón de situaciones que para un hombre, porque pones el caso del padre, donde También otro hombre despojado. otro hombre que aprovechó la ocasión y se fue. Y Claro. es como que siempre aparece ahí como que la mujer tiene que cargar con muchas cosas más y que les cuesta mucho más pasar esas cosas. Sí, y que las asume y las hace, me parece, Claro, digo. no rebusca, directamente, bueno, lo tengo que hacer y sí, lo tengo que Claro. hacer. Que me parece que hay algo ahí en el rol de la mujer en general en la vida, en que si no lo resuelve, bueno, no tengo un compañero, lo tengo que resolver yo, y que está como más acostumbrada a resolver Claro. cosas, que tal vez el hombre es como un poco más, sin insultar a los varones de la mesa, pero digo, No, yo me hago encuentran, cargo, Me voy a ir, no me voy a ir me en hago este cargo momento. que yo estoy en ese rol. encuentran también, no te voy a decir. esa manera de llevarlo al conflicto.
O sea, me parece que las mujeres llevan a veces a una situación de resolución, ya sea cuando quedan madres, digamos, solteras, como le pasa en esta última película, que está sola, sobrellevando una adolescencia de una hija, tratando de lidiar con un dolor, con sus padres, con su hija y su duelo. Digo, me parece que son un montón de cosas. Ella está en el medio si lo viéramos en una manera lineal, ella está en el medio de los ejes de la vida y que es muy complejo y que en ningún momento, si bien obviamente la ves cansada, no la ves como en una situación de que abandona el barco, sino como que en algunas situaciones se cuelga y normal de ese cansancio, sí. Me parece, pero nunca soltando la toalla, como hasta el final ella sostiene todo, sí. Como eje. Y en la otra película me pasó también lo mismo, como películas que la película es el conflicto. Ella desde el comienzo de la película tiene un conflicto y que al final de la película no lo resuelve, claro, y que no lo va a resolver, y que no es lo que va a buscar la película, es darte una solución a ese problema, sino es cómo ella, con un montón de cosas abrumadas en su cabeza, decide comprometerse en hacerle la torta a su hija. Digo, como nunca dejando nada, como diciendo, bueno, listo, esto lo suelto, ya está, no puedo más. Claro. En ningún momento las veo así, sino todo lo contrario, como muy empoderadas, muy llevando a cabo todas las cosas con las que se comprometieron, hasta el rol de ser madres. Sí, hay algo que a mí me gusta, que lo pienso y digo que estas que son películas que abren preguntas, que abren debate, que son para conversar, igual. Que son para pensar sobre los roles digo, un poco de eso es a mí lo que me interesa de hacer películas. Me gusta poder, digo, no te voy a dar un final conclusivo, me gusta eso, que sobre lo que se plantea la película se pueda conversar y empiezan por ahí a surgir aristas que ni siquiera pensé y aparecen, digo, algo como son dos películas que hablan de vínculos realmente. Entonces, bueno, ahí se empiezan a multiplicar de alguna manera, más allá que, bueno, siempre hay lecturas posibles y lecturas que no son posibles de una película. Obvio. Pero digo, se empiezan a multiplicar las pequeñas aristas como para poder generar conversaciones. Vos viste que tus películas, hay algo que me llama la atención, viendo la anterior, que también me llamó la atención en esta, que es el rol, por ahí yo lo interpreto así, que es agarrar siempre un auto, siempre la mujer adentro del auto como un lugar que se queda encerrada ahí, y el grito, siempre aparece el grito. Ya es una escena característica de tus películas, me parece que encontrás algo por ahí, ¿qué le encontrás ese espacio? Pues siempre aparece el auto. Mirá. El otro día el conflicto lo arrancaba con el auto, sí, encerrada en el auto, mirando, ella gritando, ¿no? Y ahora también aparecen 2 o 3, ¿qué es casualidad o lo pensás como ese espacio de reflexión? Mira, es casualidad, pero el auto es un lugar en el que uno se permite tal cual. Es que a eso voy, que es la escena con la que me quedé y que es como empieza la otra película también. No me había dado cuenta de que eran los dos lo mismo, pero sí me pasa esto de que uno en el auto tiene esa sensación de ir hablando solo, de reflexionar un montón, de simplemente estar manejando, porque vos sabés hacia dónde vas. De hacerte guapo también, para los hombres hacerse guapo. Claro, el auto me parece que nosotras, por lo menos yo es como el lugar de, listo, de catarsis desde el momento lo único que me tengo que dedicar en este momento es en llegar al punto. Claro, tal cual. Sí, y también, en ir y digo, los pensamientos que surgen. Y también el momento de estás solo vos y tu cabeza, no hay nada, hasta la radio te molesta en esos momentos, decís listo, y voy. Y ahí es cuando empezás con toda esa vorágine hasta el momento bueno. Lo que quería destacar también son los momentos que parece que va a explotar todo y no explota en ningún momento y decís, capaz que con un comentario explota y vos decís, ay, mirá cómo se dilató todo esto a llegar a este punto. Eso es un logro porque me imagino... yo trato más que nada de buscar la técnica y en la parte del guión me lo imagino cómo llegás a decir, bueno, cuando la madre la pichicatea ahí y vos decís, listo, acá tiene que explotar. No, voy a dejar que esto se dilate. Y que llegue hasta un comentario cualquiera y que ahí explote. ¿Cómo llegás a visualizar eso y decir, bueno, listo, este va a ser el momento donde ella tiene que explotar? Por ejemplo, el momento donde están en el puerto, creo que es. En la playa. Punta Lara. En Punta Lara. Ahí. Sí.
Ahí, ¿cómo decís, bueno, listo, este es el momento exacto donde tiene que hacerlo? Porque dije, qué bien que justo es acá, porque no me lo esperé en ningún momento, y aparte la conversación no iba para ese lado, y cuando llegó ahí dije, bien, era ahí, sí, era acá, este era el momento, y es perfecta la escena donde explota. Sí, porque un poco me gusta pensar eso, me gusta que las escenas se vayan como amontonando de tensiones y que justamente corten antes. Eso es como lo que siento que a nivel estructura hace que las películas se sostengan. Digo, cuando genera tensión y cuando parece que va a explotar, corto antes. Digo, esa es un poco la dinámica. Y me gusta pensar que hay algo de que uno explota por ahí en los momentos menos pensados. Sí, eso es verdad. Y con lo más absurdo. Con lo más absurdo. Entonces, tal cual. Un poco eso fue como pensando en eso, digo, porque yo cuando escribo muchas veces tomo cosas de la vida, de amigas, de cosas que voy observando, entonces... y hay veces que yo exploto con cosas que después cuando pienso digo, ay, qué vergüenza, tengo que ir a pedir perdón. Claro. De esto tengo que pedir perdón. Sí, es un logro poner el ojo ahí, porque la realidad es que cuando explotó en el momento ese, dije, qué bien que llegó este momento para explotar con un comentario random. Y me sentí muy como... Porque cuando escribo el guión, a veces es como, bueno, ¿querés un caramelo? Sí, toma, listo, lo agarré. Listo, y se terminó la acción. En vez de decir, ¿querés un caramelo? Y se le va una charla, se dilata, se empieza a dilatar todo, y de la nada volvés y agarras el caramelo y decís, mirá todo el tiempo que transcurrió para llegar a este final. Yo creo que ahí es un logro. En la anterior película también lo noté y fue como, mirá cómo dilata todo esto, lo mismo que los momentos donde ella está pensativa, está ahí sola, cuando está cortando el pasto y se queda y vos decís, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Porque hasta ese momento no entendés bien qué es lo que está sucediendo. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Y decís, bien, perfecto. Era un momento que necesitaba y hasta creo que hasta el espectador necesitaba conectar con ese momento también con ella. Así que, nada, te quiero sinceramente felicitar. Gracias. Porque esos son realmente todos aspectos que me parecieron un logro en la película, más que nada porque pocas veces se ve eso, de decir, che, mirá, no se lo dio en el momento. Tardó. Bueno, listo, ahora sí vas a ver cómo explota. Y explota perfecto, aparte. Me encanta ese grito a la mismísima nada, con un fondo. Dije, bien, excelente. Que explota en el auto, diríamos. Explota en el auto. Claro. Explota en el auto, ¿no? Porque siempre está ahí. No, claro, para mí cuando ella se saca sola, eso me parece como lo más genuino de un personaje. Digo, ahí es una persona que realmente está atravesando un montón de cosas. Digo, no dejás de lado el actor que capaz en algunas cosas, viste, decís, bueno, acá es un actor que me está contando tal cosa. Y ahí es una persona que está y que te ves reflejado vos también, como en el caso de mujer andando en el auto y que decís, no me llevas en nada. Como en un nivel de hartazgo hermoso, claro, porque lo expresa espectacular. Es increíble. ¿Cómo llegaste a ella? Mira, a Noé yo la había visto en un corto de Tori Andino. Sí. No me acuerdo el nombre del corto. Y me había encantado, pero porque además ella, además de ser hermosa y ser muy expresiva, hay algo que yo siento que ella en su ser siempre cuenta algo y hay algo como que esconde. Entonces a mí eso, claro, te daba claro, me parecía, tiene un gesto como una cara de seria, siempre como cierta seriedad. Me parecía que eso como que generaba también un enigma que a mí me interesaba explorar, así que la contacté, no la conocía, la contacté, le presenté el guión, estuvimos charlando y se prendió. ¿Y cuánto hay también del actor? Porque nos dejamos un poco de lado también la actuación de la chica, la adolescente. Sí, ella porque excelente. Viole. Perfecta. ¿Dónde? Viole es la nieta de Ana María, que es la abuela. Y a ella, Ana María es la mamá de mi mejor amiga. Sí. Así que la conozco desde muy chiquita, mucho amor. Y a Viole la conozco desde bebé. Y en el 2006 o 2008, Viole trabajó en un corto de una amiga mía que
que también trabajó Teo. Bueno, ahí y se me ocurrió que podía ser lindo como convocarla. Y Viole es la primera vez que actúa. Después de ese corto no había hecho, sí, ella canta hermoso, hace presentaciones cantando, qué sé yo, pero no había hecho más audiovisual. Y también fue un desafío, ella se recopó. No, y espectacular, y tiene una frescura porque realmente ella se lo ve en este momento de... A mí también me pasó, pero bueno, yo estoy, ¿no? Como realmente eso de los adolescentes, de que a veces no dimensionás lo que está viviendo y que capaz lo resignificás mucho después, lo que te pasó, ¿me Claro. entendés? Digo, capaz a ella en el momento estaba viviendo realmente su vida y es como, bueno, sí, es tristísimo, pero como una persona amoldándose a la realidad, pero muy fresca ella, muy... A comparación de su madre, que tiene un carácter como muy duro, como de ese nivel de hartazgo, ella estaba en otra, como en una, como bueno, sí, como compañera, pero al mismo tiempo muy relajada, Sí, muy fresca. Me gustó mucho el papel de ella. sí. Sí, Y ella también, digo, ella es más grande de lo que parece. Ah, mira. Sí, ella tiene 22, creo. Ah, no, sí. Pero Tom parecía Holland tiene 30 y hace 18 Claro, Claro, sí, sí, sí. entonces a mí eso también me servía, que ella sea más grande, como Sí. para poder conversar, pensarlo, reflexionar y demás. Entonces también fue un poco una estrategia pensar una chica más grande. Porque ella está también pasando un duelo, porque está haciendo el duelo no solo de la pérdida del hermano, sino también la pérdida de la inocencia, Claro. incluso la virginidad, porque lo plantea, También. y como que Sí. queda perdido, y que también va a quedar perdido en medio de ese duelo. Claro, y además también pensar, como uno se imagina los duelos, bueno, pero qué sé yo, mira, el otro día mi hija me decía, mami, yo todavía no lloré porque se murió el abuelo, y eran recontra unidos, y su culpa es que no lloró. Digo, pero hija, Cada uno lo pasa como Claro. puede. no necesariamente tenés que llorar o... Claro, no. Entonces, claro. bueno, qué sé yo, cada uno se irá dando cuenta qué, cómo y cómo lo transita y cómo lo resignifica. Entonces ahí también la muerte es un tema que, también es algo instalado en la sociedad. Bueno, hay que hacer tal cosa, Tal cual. un velorio, Sí, recontra. yo les digo a mis hijos que cuando yo me muera quiero que hagan una fiesta. Claro. Excelente. Sí. ¿Cómo haces? A ver, porque la película haces guión, cámara, haces sí. todo. Claro. ¿Cómo haces todo? A ver, y hoy, ¿cómo Multitask. es filmar en este momento de Argentina, que obviamente estamos complicadísimo, Real. que está cada vez peor, que vamos, si hay algo que se viene abajo en Argentina Es la industria el tema de la audiovisual. industria audiovisual. ¿Cómo te cargaste todo en el hombro? Incluso hasta te cargas un poco la difusión. Sí, vamos todo. a ser Sí, sí, sinceros. sí. De hecho, estás acá. Sí. No, y un poco es eso, la autogestión, y es decir, bueno, a mí me apasiona hacer lo que hago. Entonces, en esta particular propuse un sistema más de cooperativa. Todo lo que fue como el gasto de alquileres, comida, seguros y demás, lo puse yo. Pero después, como no fue un trabajo remunerado, entonces eso como hay establecidos unos porcentajes, que si el día de mañana entra plata por no sé qué, se Sí. recupera como la Como el inversión. crowdfunding. Está bien. Hoy vamos a Claro, hablar justamente de una película que se exactamente. estrena, la de Cassiari. Claro, Entra, a ver, Canelones. que si bien yo me debato que a mí me molesta un poco, yo me gusta la de Cassiari, pero me molesta el discurso de el crowdfunding, puede ser, no, porque vos tenés el nombre y a veces necesitas Tal es un cual. empuje de algún lado, ellos porque tienen el nombre y sí, cualquiera va a poner plata, si Claro, trabaja claro. Peretti, si trabaja hoy Barassi, Sí. Radagás, Tal cual. gente que ahí sí, bueno, pongo plata porque sé que la recupera, pero para una película, no es para despreciar, pero vos ya tenés un... No, pero bueno, esto... Cuesta más para el que recién para el que empieza. no tiene Claro, un sí, tal cual. renombre. Nosotros, la inversión, que no fue mucha, es una película que salió, sí, es plata para uno que Obvio, es obvio, laburador, obvio. obviamente, pero digo que no fue mucha, la puse yo. Lo que sí hicieron todo el resto fue poner su laburo, estar 17 Tal jornadas cual. laburando. Sí, tal cual. Digo, claro. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, ojalá que en algún momento empiece a entrar alguna plata como para decir, bueno, no es mucha, pero es un reconocimiento obvio. de, porque... Sí, totalmente. sí, sí. Bueno, en principio, para que entre plata, hoy se estrena. Claro. Hoy se estrena en el Cine Select a las 18:30. O sea, en un ratito ya te tenés que ir vos para allá. Select Rocha. Del pasaje de Ardo Rocha, Del que pasaje es 50, 6 y 7.
Sale 4.000 pesos la entrada, que no es nada, no es nada para ir al Solo cine que hay hoy. que llevar efectivo. Ok. Solo efectivo. Solo Efectivo. Anoten. Yo tengo, solo efectivo. Y la semana que viene, a Capital, algo Sí, ahora está de hoy al miércoles, así que toda la semana pueden ir. La importancia de que vayan la primera semana Claro, es clave. Para ir, exactamente. la primera semana es clave. Yo voy a estar en todas las funciones. Bien. Y parte del equipo también, como el Select nos brinda el espacio de poder hacer una charla posterior, que es un poco lo lindo de estas películas, que está bueno poder conversarlas. Y después, la semana que viene, la otra en el Gaumont, Sí. del 20 al 26. Es hermoso ver la película Sí. y charlar con el director. Para mí Sí. es clave Sí, porque eso siempre es clave. uno que Porque- recorre los festivales, que va, es ver la charla con el director, porque siempre te quedan dudas, saber qué quiso interpretar, porque... De hecho, en medio que a nosotros nos pasó, terminamos de ver la película y como que empezamos a debatir, bueno, este perfil es igual a la otra película, esto de lo femenino que están las dos, que de sostener, digo, como que se arma un lindo debate y que también está bueno saber si el director lo encaró para ¿Tuvo ese esa lado. intención o no? ¿Me entendés? Claro, tal cual. Me parece Sí. que eso es como lo genial. Y también esto que hablábamos hoy, que era como, no tiene spoiler, me parece que eso también está bueno, que es una película que es algo de la vida totalmente real y es una situación que no tiene algo resuelto, sino que te ayuda a entender de que como vos pasan un montón de personas y cada uno decide transitarlo de diferente manera, que es lo que muestra la película. Claro, tal cual. Sí, un poco eso. Digo, desde una ficción poder pensar posibilidades. Sí. Buenísimo, buenísimo. Próximo proyecto. O sea, yo que vendo, Próximo ok. Invitadísimo. Porque Próximo hay una- proyecto, estoy terminando un cortometraje que actúa Renata Calabrese. Renata que es Calabrese, así increíble, maravillosa, que apenas esté terminado empezará a presentarse en festivales. Y después, en diciembre, voy a filmar una película en Chubut. Ah, es. mirá. En Chubut. Sí, Bien. así que nos vamos un equipo muy chiquitito. Desde acá estoy también juntando fondos, consiguiendo alguna empresa de allá, de acá, gente diciendo cualquier ayuda sirve. ¿Tenés etcétera, Instagram o algo etcétera. como para que colaboren? ¿Algún, no sé, marcado pago? Como hace que así, pero Claro. más modesto? Más modesto. Sí, tengo un PDF por ahí que todavía no empecé a hacer Bien. circular. La peli se llama Llegamos para Navidad y aborda un poco lo femenino, pero además desde un adolescente, que es el momento en que un adolescente puede empezar a nombrar que sufría abuso intrafamiliar en su casa. Ah. ¿Te Es un gusta road meterte movie. Sí. Es un road movie y van en un Citroën increíble que conseguí Ay, allá. amo las road movie, ¿en serio? Te lo juro. Ay, me encanta. Amo las road movie. Todas. Esperamos. No, aparte la virtud de siempre relatás muy bien lo íntimo, eso es fabuloso, Sí, y eso es sin manipular, porque lo haces sin música, así con la escena, decides interpretar y eso me parece fabuloso. Lo lográs y por ese lado, felicitaciones. Bueno, Laura, te liberamos. Bueno. Ahora tenés el estreno, así que Allá que vamos. vayan hoy, Vayan, 18:30, en En el breve. Cine Select, Pasaje Eduardo Rocha, a ver ahí donde no estás, de Laura Chebrando. Gracias, Laura. Muchas gracias. Por la invitación, me Es un encanta placer. venir. placer. Gracias. Ya estás como en casa. Sí. 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 Bueno, vamos un